Invitada para el día de hoy. Mi nombre es Yaide Delgado, de acá de Liesa. Darles la bienvenida de manera cordial a nuestro ciclo de conferencias de cada miércoles dentro del Diplomado de Formación para Gerentes en el sector Salud Nacional. Darle la bienvenida a nuestros coordinadores académicos, quienes están presentes en la sesión de hoy. También a nuestro invitado, del cual la charla va a estar hablando acerca de la actual coyuntura económica de Venezuela y sus consecuencias en el sistema de salud pública. Como ya lo mencionaba, a cargo del economista José Ángel Guerra Brito. Antes de que nuestros coordinadores de manera formal den la bienvenida a esta sesión, recordarles que van a tener sus micrófonos y cámaras apagadas y podrán hacer sus preguntas a través del chat una vez finalice la conferencia. Nuevamente, bienvenidos y gracias, doctor Villasmil. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, un gusto para mí, verdaderamente especial el poder presentar hoy a viejo amigo, compañero de muchas luchas, el profesor José Guerra, economista egresado de nuestra Universidad Central, con maestrías en la materia, especialización y maestría en las materias en las universidades de Arizona e Illinois. Un fino macroeconomista de larga carrera en el Banco Central, al frente de cuya gerencia de investigaciones estuvo durante mucho tiempo incluso en que esa oficina se hizo acreedora a importantes galardones que premiaban la labor investigativa de los académicos dedicados a llevarle el pulso a la economía nacional. Se echa en falta esa labor hoy tremendamente, no solo en epidemiología, sino también en economía y en muchas otras áreas en las que simplemente andamos volando guiados por las estrellas, porque no tenemos esos equipos, ya no están. Pues. De manera que eso hace que le recordemos con frecuencia, con mucha nostalgia y gratitud, profesor. El profesor Guerra es, como saben muchos de ustedes, o fue electo diputado para la legislatura de 2015 y por razones, créanme, que muy ajenas a su voluntad, a la de sus electores y a la de muchos. No está con nosotros en Venezuela, pero sí sigue campante y activo a través de medios digitales y cuanta ventana sea puesta a su disposición para continuar debatiendo sobre una materia crucial, porque es en torno a la cual todo lo cual se ordena, todo se ordena, incluido lo sanitario. Y aquí termino con una breve introducción a la pertinencia de este tópico. La formación en economía de los profesionales de la salud y en medicina es simplemente cero, en pre y posgrado, de manera que el concepto básico, el costo-oportunidad, yo vine a conocerlo pasado ya los 30 y pico de años. Me di cuenta de que las decisiones que yo tomaba y que materializaba suponían traer recursos que no podían ser destinados a otras. Tiempos en los que salíamos a las marchas de médicos por el presupuesto justo en la salud. Bueno, entonces el presupuesto justo, bueno, el que yo quería para mis servicios, no. El teorema básico de la economía explica que no hay recursos suficientes para todas nuestras necesidades. Y de ahí que sea el arte de gerenciar, el de adecuar los recursos que se cuenten, que nunca serán todos los que quisiéramos, a la misión que está establecida. Y eso es algo que me dispensa, si en esto me extiendo, pero fundamental para la formación del gerente, para la forja de un gerente, que sea capaz de hacer bueno aquello de aquel famoso supermercado, de cómo hacer más con menos. De que yo saludo cada vez que se pone el acento en la materia económica y de lo micro, lo nano económico, que es la decisión que yo tomo de asignación de recursos en cabecera de enfermo, paso a lo mesoeconómico, que es la decisión que toma el director del hospital, el jefe de servicio, un nivel medio, a lo macro, que es la materia que vamos a entrar ahora de manos de nuestro experto, porque de lo macro deriva lo nano, lo micro, y esa es una relación que sabemos saber manejar y entender sin solución de continuidad en aras de tener éxito en lo que hagamos.
Me complace mucho la presencia del profesor Guerra con nosotros, para que, por cierto, las audiencias médicas no son extrañas. Recordamos aquella vez que lo tuvimos invitado en nuestro departamento, en el hospital universitario, para hablar de números y echar números en el pizarrón como lo hace un macroeconomista de su nivel. Bienvenido, profesor, un gusto tenerlo. Bueno, buenas tardes ya. Gracias, profesor, doctor Villasmil, por esa presentación tan generosa. Efectivamente, sí, y nos vimos una vez y me invitaron, eran tiempos de relativa normalidad allá al clínico para hablar de estos temas. Bueno, efectivamente el tema económico es fundamental. Lamentablemente, pues las enseñanzas de la economía han sido muy limitadas. Perdón, ¿me estamos escuchando bien? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, le escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, ciertamente, pues, la economía está en todos lados, en las decisiones individuales. Yo voy a repasar rápidamente, ya que el doctor Villasmil lo mencionó, principios capitales, cardinales de la economía. Uno de ellos es el llamado costo de oportunidad o costo económico, que no es el costo contable de decir, bueno, un producto cuesta 5 o 10 porque mano de obra 2, materias primas 2, 4, capital 6. Entonces el costo es 10. No, el costo económico o de oportunidad tiene que ver con el uso alternativo de los recursos. Tengo que decidir entre financiar la escuela o comprar fusiles para el sector militar, por ejemplo. Entonces, en costo de oportunidad. El costo de oportunidad en cosas de la vida cotidiana. Si duermo más, tengo menos horas para trabajar. Entonces, ¿cuánto valoro yo el ocio con respecto al trabajo? O sea, y una decisión económica tiene que ver con el costo de oportunidad. Ese es el primer principio. El segundo principio es que los recursos no son indefinidos, o sea, siempre hay restricciones, los recursos no son ilimitados y por tanto hay que gerenciarlo de la mejor manera. Otro principio básico es el de que no hay almuerzo gratis, es decir, todo cuesta. Eso de que la educación en Venezuela es gratuita no es verdad, no es gratuita, es pagada por el Estado, que es diferente. Gratuito no existe en economía, porque todo tiene un costo alternativo o llamado también de oportunidad. Y segundo, el otro principio fundamental es que mientras el precio del bien no refleje el costo de oportunidad, va a haber escasez. En otras palabras, cuando usted pone un control de cambio o un control de precio y pone allí a la persona más honesta a administrar ese control de precio, ese control de cambio, va a generar escasez y, en consecuencia, corrupción. Esos son 4 principios que ustedes deberían tener siempre en el radar, pues, para analizar cualquier evento o situación económica. Pues bien, ya entrando en materia, yo voy a estar, pues, a tratar la coyuntura económica de Venezuela y voy a decir, pues, lo que se pueda o lo que es factible decir en un marco donde no hay estadísticas confiables, hay una oscuridad monumental. Para que usted tenga una idea, cifras fundamentales como el Producto Interno Bruto no se publican en Venezuela desde el año 2019. Entonces, esto te da una idea. Los indicadores de salud, me imagino, los reportes epidemiológicos deben tener una suerte parecida. Venezuela no tiene presupuesto publicado desde el año 2017, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacer, pues, uso de fuentes secundarias. Pero yo quisiera comenzar con ubicarnos en el contexto, porque esta situación que tenemos no vino por arte de magia, ni vino por generación espontánea. Esto vino por un modelo que se aplicó. ¿Cuál fue ese modelo que se aplicó en Venezuela? ¿En qué consistió ese modelo? Ese modelo comienza a aplicarse a partir del año 2007 y 2008 con mucha fuerza y básicamente consistió en lo siguiente: fortalecer el papel del Estado en la economía, porque el Estado empezó a crecer, porque la visión del socialismo que inauguró Chávez, no Maduro, Chávez, era un Estado grande, un Estado omnipresente. Entonces empezó el Estado a crecer, a crecer, a crecer. Y ese Estado que empezó a crecer, empezó también a establecer controles de precios, controles de cambio, controles de tasa de interés, controles de los salarios, entre otros precios. O sea, la economía está regida, controlada absolutamente por el Estado.
no solamente en el rol regulador que el Estado tiene que tener. El Estado tiene que tener un rol regulador, eso no cabe duda, pero no para asfixiar la economía, sino para promover la economía. Más allá pues, de esa visión, el Estado se hizo propietario de los medios de producción, y esto llegó a un clímax en el año 2007, cuando se expropiaron las empresas asociadas a PDVSA en la faja petrolífera del Orinoco, y en el Zulia se hizo prácticamente una masacre de empresas de servicio, porque no pensemos que el petróleo se produce solamente poniendo un taladro, ¿no? Hay un conjunto de servicios conexos que tienen que ver con servicios de pozo, lanchas, mantenimiento, limpieza, etcétera, que es la actividad productiva social del petróleo. Todas esas empresas fueron expropiadas, pasaron a manos del Estado y en consecuencia quebradas. Pues bien, ese tuvo ese punto culminante allí. Ese 2007, también en ese año, se expropiaron en un solo acto la CanTV, la Electricidad de Caracas, 4 empresas de cemento, Sidor, entre otras empresas. Bueno, el Estado gastó aproximadamente en esas expropiaciones aproximadamente unos 5.000 millones de dólares y no creó un puesto de trabajo. Porque usted lo que hizo fue cambiar el propietario. Usted no creó una nueva planta. Usted lo que hizo fue transferir la propiedad del medio de producción hacia el Estado. Entonces ahí viene el concepto de costo-oportunidad. ¿Qué se hubiese hecho con esos 6.000, 7.000 millones de dólares pagados en expropiaciones? El costo-oportunidad fue gigantesco, porque tomaste una empresa, no creaste un puesto de trabajo adicional y quebraste al final las empresas. Entonces, bueno, se amplió el rol del Estado. Esa es la época en que también el gobierno entra en el sector alimenticio, no solamente para comercializar, sino también para producir. Se crearon aquellas corporaciones de ventas y producción de comida, se expropió Agroisleña para transformarla en Agropatria, en fin, todo ese conglomerado de empresas públicas del Estado, esa grasa que fue tomando el cuerpo económico del país, no fibra, sino grasa de la buena, de la pura, o de la mala, mejor dicho, sencillamente hizo el Estado infinanciable. Pero ese modelo se basaba en una premisa, que era que los precios petroleros iban a ser elevados. Y el primer susto vino en el año 2008, 2009, cuando la crisis financiera, cae todas las bolsas de valores y los precios petroleros cayeron de manera abrupta, y eso hizo pensar que ese boom petrolero no iba a ser para siempre. De esta manera, el Estado, como no se podía financiar, ¿verdad?, acudió al endeudamiento. Se empezó a endeudar, y cuando ya la deuda había llegado, o sea, inclusive con precios petroleros exageradamente altos, o precios petroleros aceptablemente elevados, se empezó a endeudar, a acumular deuda, básicamente a partir entre el 2010 y el 2012, básicamente, o mejor dicho, entre el 2008 y el 2012, 4 años de endeudamiento masivo que hicieron que la deuda pública venezolana, que Chávez la recibió en 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares en el año 98, saltara a 150.000 millones de dólares actualmente, o a 120.000 cuando Chávez muere en el año 2003. Entonces, eso hizo pues que la finanza pública ahora cargaran un peso muerto, que era el endeudamiento. Entonces se dio la paradoja de que en los ejercicios presupuestarios de los años 2013, entre el 2013 y el 2000, básicamente entre 2010 y 2013, esos ejercicios presupuestarios, el peso de la deuda pública, el servicio de la deuda, es decir, el capital pagado más los intereses que generó la deuda, era mayor que el gasto de salud y educación juntos que hacía el Estado venezolano. Es decir, el Estado venezolano empezó a colapsar desde el punto de vista de los servicios, porque el peso de la deuda era muy elevado, porque la circunstancia era que la tasa de interés que se pagaba por esa deuda era igualmente muy elevada. Entonces, eso fue restringiendo, limitando la capacidad del Estado para financiarse. Pero el Estado quería más, el Estado quería crecer más. Entonces, o por tanto, se apeló al financiamiento del Banco Central. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el Banco Central emite un papel que llaman un pagaré, un bono. Ese bono lo toma el Banco Central emite dinero, que es lo que llaman los argentinos la maquinita de imprimir dinero, llamado inorgánico, porque no tiene respaldo en ninguna parte, sino en un papel,
y entonces empezaron a inundar el país de dinero. Eso afectó la tasa de cambio, la inflación empezó a subir y se generó en el año 2017 un proceso acumulativo de alzas de precios a partir, con mucha fuerza a partir del año 2013, que explotó en una hiperinflación en noviembre de 2017. Bueno, ya con la hiperinflación desatada, ¿verdad? Ya era tiempo para que, o cuestión de tiempo para que se viera pues una caída real, o una caída del ingreso real de los salarios venezolanos, del ingreso de los venezolanos. Esta inflación demolió todos los cimientos de la seguridad social, del presupuesto, porque la hiperinflación suele ser muy asimétrica, los ingresos no suben al mismo ritmo que suben los precios, entonces hay un deterioro muy fuerte en el poder adquisitivo. Entonces todos aquellos hogares que no tenían una cobertura en divisas, básicamente, o en otros bienes que se revalorizaban con la inflación, bueno, los pulverizó y los arruinó el proceso hiperinflacionario. Obviamente la economía empezó también a caer, y para que tengan una idea de esto, la economía venezolana, comparada en el año 2021 con el año 2012, que fue un pico, el pico pues más pronunciado, el pico más elevado, pues, el nivel más elevado en ese periodo de 20 años, ahora es 70% menos en su tamaño de lo que fue en el año 2012. Y obviamente eso causó pues un aumento de la pobreza, porque la pobreza, el indicador de pobreza se construye sobre una línea que tiene una canasta de servicios de los bienes fundamentales que adquiere una familia de 5 integrantes, 5 miembros, sobre una base del costo de esos productos. Quien está menor, quien tiene un ingreso menor a ese nivel de base, ¿verdad? Se considera pobre. Bueno, esa pobreza empezó a saltar del 30 al 40, al 60 y llegó a niveles inimaginables, de 80 o más %. Igualmente, obviamente, una ruina de este tipo provocó pues la inmigración masiva que ya conocemos en Venezuela. Bueno, aquí están las cifras del ingreso real de los venezolanos. Vean ustedes, el año 2012-2013 se alcanza el máximo y luego empieza a caer pronunciadamente, ¿verdad? La producción de petróleo, no nos comamos el cuento de que esto fue por las sanciones comenzaron en el 2019, aquí están las sanciones, pero la caída viene desde aquí. El pico se alcanza en el 2006, y luego viene caída sostenida, salvo un ligero aumento aquí. Entonces, es en el 2006 y 2007, en medio de los altos precios del petróleo, cuando empieza la caída por justamente las expropiaciones que habían ocurrido a partir de ese año. Y bueno, la tasa de inflación, pues en el 2018 llegamos a 65.000%, una de las inflaciones más elevadas que se haya conocido en el mundo y la más larga, la de Venezuela. Creo que es la segunda más larga después de la de Nicaragua. Y obviamente los hogares en situación de pobreza, vean ustedes, aquí estaba todo esto contenido con pobreza cerca del 20-25% y tantos, por justamente los elevados precios del petróleo que permitía distribuir. Cuando eso no fue posible, vean ustedes el salto cuántico que lleva pues los niveles de pobreza a cifras realmente inimaginables. Y en medio de todo eso, los recursos del Estado, las reservas internacionales, los activos que tiene el Banco Central, que llegaron a 40.000 millones de dólares, casi 44.000 millones de dólares en el año 2008, actualmente están en cerca de 5.000 millones de dólares. Una caída, pero vertical. Es decir, se consumieron todo el ingreso petrolero, endeudaron el país y dejaron el Banco Central sin reservas internacionales. Ahí está la crisis, la génesis o el principio de la crisis de los servicios en Venezuela y en particular del sector salud. Sin embargo, ese modelo empieza a crujir, ya empiezan a evidenciarse las falencias del modelo, ellos mismos empiezan a darse cuenta y que producen un cambio. En el año 2019, a partir de 2019, la economía se fue dolarizando en medio de la hiperinflación, eso va a ocurrir en todos lados. Y se empieza a relajar el control de cambio y a eliminar de facto los controles de precios y de cambio. O sea, no ha habido una resolución que elimine el control de precios. Eso es una espada de Damocles que está allí. Ni el control de cambio, fue de facto, fue de hecho, no de derecho. Luego se produce también un ajuste fiscal brutal y una contracción monetaria cuya
reflejo fue una disminución del gasto público pocas veces visto en Venezuela y una restricción monetaria que la acompañó. Básicamente el Banco Central cerró, no hay crédito en Venezuela. En Venezuela se va a construir una fábrica de alpargatas y no hay financiamiento bancario que pueda prestarle a un empresario 50.000 o 30.000 dólares para un proyecto. Reducido el sector bancario a la mínima expresión. Obviamente esto comprimió los salarios. Esa fue la variable sobre la cual ha recaído este ajuste recesivo de la economía. Y el gobierno, y a través del Banco Central, lograron estabilizar la tasa de cambio mediante intervenciones muy pronunciadas diariamente en las mesas de cambio, tratando de estabilizar pues, la tasa de cambio para que esa estabilización de la tasa de cambio llevara a una inflación más baja. Y finalmente se revierte parcialmente la estatización de la industria petrolera, empiezan a darle a las compañías y llamarlas de nuevo, desesperadamente, para que aumenten la producción. Algunas aceptaron el llamado. Todo esto es informal, con pagos en efectivo, no hay contrato, es boca a boca, todo informal, pero las grandes empresas no han regresado porque la ley de hidrocarburos no ha sido cambiada y esa ley establece que el PDVSA debe tener el control de todos los proyectos en materia de empresas mixtas. Y nadie va a poner $1 o €1 en Venezuela, nadie, para que se administre PDVSA y gestione toda esa cantidad enorme de recursos. Bueno, ese es el modelo. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Bueno, ya no hay la hiperinflación se acabó, sigue inflación alta, una inflación, ahorita el mundo tiene inflación, hoy acaba de publicarse la cifra de Inglaterra y por primera vez en 35 años la inflación ha sido 6% al año. 6% en el año. Inglaterra tiene inflaciones generalmente de 1, 1,5%. Bueno, ya no hay hiperinflación en Venezuela, por eso hay factores que le expliqué, la depresión del consumo y el anclaje del tipo de cambio y que no hay crédito bancario, entonces no hay bolívares para comprar dólares y que tener bolívares. Entonces no hay bolívares, porque el Banco Central cerró el financiamiento. La actividad económica se ha recuperado puntualmente, básicamente dos sectores, el petrolero, por esa, digamos, vamos a llamarlo apertura que ha habido en el mercado petrolero, y el sector comercio, básicamente el tema de las ventas de bodegones, etcétera. Pero hay sectores clave como la manufactura, la construcción, el sector agroalimentario que están absolutamente estancados y no dan señales digamos, de reactivación firme. Y los salarios se han recuperado lentamente. Nosotros tenemos una encuesta de salarial y ha habido una recuperación y la economía se ha venido moviendo al ámbito del dólar, los pagos en el sector privado. De hecho, el promedio antes del aumento salarial recientemente decretado, el promedio del salario del sector privado era 8 veces superior al promedio del sector privado, del sector público. Es decir, un trabajador del sector privado en promedio, ganaba hasta 8 veces más que un empleado público. Y la dolarización se ha venido avanzado y con ella un tema que es el tema de la desigualdad. De la desigualdad porque la dolarización resolvió un problema y creó otro. ¿Cuál problema resolvió? Bueno, que los que reciben dólares, los que ganan en dólares, los que reciben remesa, los que tenían dólares, pueden sortear la situación, pero aquellos que no tienen acceso a los dólares, que es una buena parte de los venezolanos, se ha abierto una brecha social impensable en Venezuela hace algún tiempo y ha avanzado pues ese proceso de desigualdad. Que ayer Dexy Rodríguez dijo que el coeficiente de Gini se había disminuido. El coeficiente de Gini mide el nivel de desigualdad de ingresos, va de 0 hasta 1. 0 es cuando hay igualdad perfecta y 1 cuando hay desigualdad perfecta. Es decir, el 0 es que al 5% de la población le corresponde 5% del ingreso. Al 20% de la población, el 20% del ingreso, y así sucesivamente. En el caso de cuando el coeficiente es 1, eso lo que dice es que al 1% de la población le corresponde todo el ingreso, es decir, el 100%. Y dice que ese coeficiente ha mejorado, y yo no veo que haya mejorado, porque justamente lo que tiene es una dolarización que ha tomado cuerpo en la economía y que ha llevado pues a una ampliación de la brecha entre el primer cuartil
de ingresos altos y el cuarto, el quinto, perdón, el primer decil de los ingresos más elevados y el décimo decil, que es el ingreso más bajo, y efectivamente eso ha profundizado, para mí, la desigualdad. Ok, ¿cómo entonces contextualizamos esto con el sector salud? Bueno, lo primero que hay que decir es que enfrentamos una restricción monumental. Y esta restricción monumental viene derivada del hecho de que no hay datos. Yo por lo menos no lo consigo. Datos económicos que eran infalibles y puntualmente publicados, como los del Banco Central, el Producto Interno Bruto, la balanza de pago. Bueno, la inflación la publicaron porque empezó a disminuir, pero la tuvieron escondida durante años. Por eso es que el Observatorio Venezolano de Finanzas empezó a publicarla de manera regular. El empleo y los niveles de pobreza, si usted ve en las páginas oficiales, están desaparecidas. Más aún, datos que eran, digamos, más, ¿cómo llaman? Que se publicaban con menos frecuencia, como los datos de la salud, porque siempre estaban referidas pues, a las memorias y cuentas de los ministerios. Esos datos desaparecieron. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda la encuesta en COVID y el trabajo que hace la empresa ANOVA, que es una consultora que dirige el profesor Omar Zambrano, que es dedicada pues a los temas de captura, procesamiento y publicación de datos sociales en Venezuela. Y ellos tienen un mapa de pobreza, inclusive por municipio, con microdatas en Venezuela. Bueno, con eso nos apoyamos y con la intuición. Y con la intuición porque si el gasto público cayó de la manera en que declinó la erogación del Estado, siendo los mayores aportaciones del gasto público a la salud y la educación, evidentemente que eso arrastró a la caída en el gasto del Estado en salud pública y en educación pública. De la salud privada no me meto porque no conozco. Presumo que eso también se ha venido, digamos, la cobertura ha venido disminuyendo, porque si cayó el ingreso de los venezolanos, ¿cómo se paga una consulta? ¿Cómo se paga una operación? A menos que tenga un seguro, etcétera. Pues bien, pero claramente el gasto de salud se vino abajo, y con ello pues la dotación de insumos básicos, y usted lo ve por la farmacia más grande que hay en Venezuela, que es el Twitter o el Instagram, gente buscando medicina o buscando ayuda para operarse, para costear una operación, para costear una prótesis. Eso es la norma. Entonces eso expresa justamente la decadencia del sector de la salud pública en Venezuela. Y además por otro indicador, que es la compresión salarial, que ha afectado significativamente al sector salud en todos sus niveles, desde el camillero, desde la secretaria hasta el médico con mayor especialización o con mayor nivel de formación que labora en el sector público. Salario realmente, o sea, ni siquiera se puede decir de subsistencia, salario realmente de hambre. De manera tal pues que todo este contorno, por eso fue que me fui hilando desde el modelo, ¿verdad? El modelo que se construyó basado en un Estado gordo, un Estado obeso, mórbido, que no se podía financiar, que se endeudó, que generó una hiperinflación, y que esa hiperinflación arrasó con el sector público como proveedor de salud y de educación, pero concentrado en la salud. No, esta crisis de la salud no vino sola, vino con un antecedente, que es ese modelo que fracasó. Ahora bien, desde el punto de vista ya cuantitativo, con la encuesta en COVID del año 2021 en la mano, hasta donde se pudo tener información, tal vez ustedes, pues, la comisión donde está Julio Castro, doctor Julio Castro, doctor Hernández, doctor Gustavo Villamil, entre otros, pueden tener algunos datos, digamos, que pueden obtener por otras fuentes, pero los públicos no, yo no los conseguí. Pero sí voy a comentar esto de la encuesta en COVID. Por ejemplo, 54% de la población en el año 2021 hizo alguna consulta en un sector, en un servicio de salud o en una farmacia. Y 46, oiga bien, 46 no acudió a ninguna consulta. ¿Y por qué no acudió? Bueno, o porque no tenía el dinero o porque no lo consideró conveniente. Claro, yo no puedo discriminar de ese 46% quienes no fueron por el tema estrictamente económico, ¿verdad?
O también ahí hay una variable que ha podido influir en esto, que es sencillamente el transporte, la carencia de gasolina, los problemas derivados del transporte. Pues bien, en ese mismo lapso, el 59% acudió a una consulta, acudió a la práctica de automedicación, ¿verdad? Que fue, digamos, algo que puede tener sentido para una enfermedad leve, pero cuando la enfermedad escala o una enfermedad de mayor complejidad, obviamente hay que buscar ir a un médico y ir a un servicio de salud. La menor oferta de atención y el temor al contagio por el COVID también fue un factor de disuasión para que la gente saliera por el riesgo de contaminarse y el riesgo de morirse por el coronavirus. Ahora, 83% de quienes consultaron le fue recetado algún medicamento, el 74% pudo conseguir el tratamiento porque lo compró, ¿verdad? O lo recibió, y el 26% no pudo cumplir el tratamiento. Es decir, casi una cuarta parte de las personas que fueron a los hospitales no pudo cumplir el tratamiento. Bueno, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Porque no estamos hablando de una cifra menor, estamos hablando de más de una cuarta parte, 26%, que no pudo cumplir el tratamiento. ¿Qué cree usted que le ha podido pasar a esa persona? Bueno, la probabilidad de muerte es alta. Si la enfermedad por la cual acudió, que se supone que se acudió es porque está enfermo, y no tome el tratamiento, caso de, no sé, la hipertensión arterial, problemas renales o cualquier otro de ese calibre, claramente hace que esa persona haya fallecido, muerto por una enfermedad o por una situación que ha podido evitarse. Bueno, ese es el colapso de la salud pública. Y bueno, tiene que ver obviamente con un hecho, desde mi punto de vista. Y es que nosotros descubrimos, o mejor dicho, no sé si lo descubrimos, pero nos dimos cuenta con mayor fuerza de que la salud cuesta. Es decir, en la época de bonanza nosotros no nos damos cuenta que el presupuesto contaba y que la contabilidad, es decir, saber cuánto costaron las cosas es importante. Porque, bueno, había plata para financiar el sector, había dotación, había digamos, equipos, etc. Yo fui operado de apéndice en el Hospital de los Magallanes en el año 1985. Y ahí, bueno, un hospital respetable. Entonces, eso no existe. Eso se acabó. Lo que hay es propaganda sobre estos sistemas llamados de salud pública en cualquiera de sus variantes. De manera tal que ahora a lo que nos estamos enfrentando es una situación de escasez pronunciada, derivada de lo que ya venimos explicando. O sea, nos gastamos toda la renta petrolera y además comprometimos mediante la deuda la renta petrolera futura. El día que Venezuela tenga que ir a una reorganización económica y se encuentre con 100 mil millones de dólares que no ha pagado de deuda, eso va a comprometer el presupuesto público futuro, a menos que haya un proceso de renegociación exitosa de esa deuda, que eso suele tener, puede costar y demorar mucho tiempo. Entonces, tal vez el reto para ustedes, médicos, especialistas, gente que trabaja en el sector, es cómo abordar con una política pública la salud venezolana, desde el punto de vista de los dos subsectores, el subsector de salud pública y el subsector de salud privada, que debe representar, no sé, por camas, por paciente, como un 20 o 30% de todas las consultas. Y con una dotación respetable, con mucho mejor dicho, que la que tiene el sector público. Esto nos lleva a un tema de el espacio presupuestario para un plan de salud distinto, que no puede ser el anterior, que es fabricar módulos de adentro cada 2 cuadras, y tener, digamos, una dispersión en el tratamiento digamos, de la salud pública con distintas instancias, y eso es un tema fundamental. Pero, y con esto voy a cerrar, para que ustedes puedan tener la oportunidad de preguntar y tratar este tema, el problema del financiamiento. Esto necesita una infusión
de recursos en dólares. Esto no es un problema de bolívares. Aquí no existe bolívares. Entonces, cuando usted va a comprar una gasa, eso se paga en dólares. Usted va a comprar un inyectador, eso se paga en dólares. Porque la producción local es muy baja. Y aún siendo alta, requiere insumos importados. Aquí nos dimos cuenta de que las divisas cuentan. Entonces, un plan de financiamiento especial para el sector salud y, sobre todo, para mejorar las condiciones laborales de toda la cadena de empleados, desde el obrero más raso hasta el doctor con mayor especialización, con una remuneración que valga la pena para que esa persona pueda laborar en condiciones adecuadas y tenga seguridad social. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos listos pues para responder cualquier interrogante o cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias por su participación, por esta presentación. Vamos a pasar efectivamente a leer preguntas y respuestas. Tenemos comentarios. Voy a comenzar con Yajaira Bastardo, quien hace dos preguntas. ¿Qué decisiones de gasto deben priorizarse ahora para acelerar la recuperación económica? Y si en los últimos años ha estado disminuyendo el rol del Estado en la salud. ¿Hay cabida en la coyuntura económica de Venezuela para la colaboración pública-privada? Bueno, una súper pregunta, ¿no? Ya va, vamos a ver. El Estado se retiró del sector salud forzado por las circunstancias, no porque quiso. Como se está retirando el petróleo, andan locos tratando como locos buscando quién les compre los supermercados quebrados, quienes devolviéndole a algunas empresas después que las quebraron. El Estado se retiró porque se arruinó. Ahora, la colaboración pública-privada es lo que está de moda ahora en el mundo. Es un sistema que ha probado que funciona. Y en Venezuela, digamos, creo yo que hay una capacidad instalada en el sector privado, perdón, que puede fácilmente complementar la falencia que pueda tener el sector público. De hecho, cuando derivan a una persona para una clínica a hacerle una consulta, esa es una manera digamos, de colaboración público-privada, pero eso no está institucionalizado, porque el gobierno siempre vio al sector privado como enemigo. Le reguló las tarifas. Tú no puedes regular tarifas con una hiperinflación. Yo quisiera que fuera gratis, o que gratis no, que lo financiara alguien, pero no se puede, todo cuesta. Yo quisiera pagar lo menos por un servicio, pero eso cuesta. Yo recuerdo cuando iba al médico que me examinaban, llegaban, me quitaban la ropa, me ponían una batica de papel azul, luego me acostaban en una camilla con un papel, eso cuesta plata. Me ponían unas botas como de papel, eso cuesta plata. Me ponía un gorro, eso cuesta plata. Iba a orinar para una prueba, eso cuesta dinero. La salud cuesta dinero. Y ahora es que nos estamos dando cuenta que eso afecta el presupuesto. De manera tal pues que yo sí veo que hay un espacio fundamental para esa colaboración pública-privada, que es lo que puede, digamos, ayudar a potenciar. El Estado solo no va a poder con esto. Pesa demasiado para el Estado. Yo te voy a rogar, por favor, que lea todas las preguntas para no estar yo leyéndolas y usted la va leyendo y yo la voy contestando en la medida en que sea posible. Tenemos por acá una pregunta acerca del aumento de la producción petrolera. ¿Cuál es el promedio de producción según agencias independientes? Okay. No está apoyado ese crecimiento más en el arco minero y tenemos algunos comentarios también de nuestros estudiantes. No, pero vamos poco a poco. De acuerdo. Voy con la producción petrolera. Bueno, la producción petrolera ha aumentado porque estaba tan baja que cualquier cosa es aumento. El problema es cuando va subiendo, luego en el margen, en el incremento, va a ser muy difícil. Venezuela llegó a producir en el año 2019-2020 casi apenas 400.000 barriles de petróleo, 500.000, ahora está en 700, ha aumentado, porque se dejaron creyendo en cuentos de camino, entonces llamaron a unas empresas y esas empresas están produciendo más petróleo, hay un poco más servicios, pero llegado a ese punto, para incrementar un barril de petróleo cuesta mucho. De hecho, si usted quiere producir 100.000 barriles adicionales de petróleo, tiene que invertir por lo menos 5.000 millones de dólares, porque tiene que taladrar nuevos pozos, no hay taladro, de químicos, etcétera, y diluyentes. Diluyentes porque el petróleo venezolano es un petróleo pesado, necesita diluirse, esos diluyentes ya no se elaboran totalmente en Venezuela, hay que importarlo para mezclarlo para que pueda entrar en la refinería. Ayer Delcy Rodríguez dijo que Venezuela iba a producir este año 2 millones de barriles, eso es imposible. Desde los 700.000 barriles ahorita hay que
incrementar 1.300.000. El mejor momento que Venezuela incrementó su producción petrolera fue en el año con la apertura petrolera en el 2000, por el año 2001, 2002 por allí, que aumentó en un año 300.000 barriles. No imposible llegar a 1.300.000 de un año para otro. La próxima, por favor. Gracias. Por acá preguntan, ¿cuál sería el modelo económico a asumir por Venezuela dentro del, me imagino que el panorama mundial, a fin de poder mantener un gasto público en salud y educación de aquí al 2030? Bueno, mire, la salud en Venezuela siempre la financió el petróleo. Desde que Venezuela es Venezuela moderna, desde los años 20 del siglo pasado, la financió el petróleo. Y el gasto en salud iba al ritmo del petróleo. Cuando el Estado colapsa, porque está endeudado, porque expropió, bueno, arrastró a la economía del sector salud. Se la tragó igualmente. Ahora bien, ¿cómo usted tiene que reconstruir el tejido económico? La economía tiene que crecer, tiene que generar ingresos. Ahora, el problema está en que ha habido un cambio del petróleo como fuente de financiamiento hacia los impuestos internos, porque la recaudación no petrolera ahora está superando la recaudación petrolera, ¿verdad? O sea, lo que pagamos nosotros por impuestos es más que pagar, es más desde el punto de vista fiscal lo que paga la compañía petrolera PDVSA u otras. Ahora, yo creo que un plan de financiamiento petrolero, un plan de financiamiento al sector salud va a tener que, por un tiempo, apelar a una especie, a una reconsideración de algunos impuestos que generen dinero marcados solamente para el sector salud y en algún caso para la educación. Porque con una producción petrolera que todavía no levanta, no va a haber recursos, olvídense, no va a haber recursos para el sector salud público pueda, digamos, recuperar los niveles de eficiencia y los niveles de dotación que se requiere. Eso cuesta plata en todos lados, mucha plata. Pero la economía tiene que girar a un modelo distinto, un modelo donde el Estado desestatice la economía y el Estado sea un promotor de la economía, no el Estado, o sea, yo no hago nada con una línea aérea. ¿Qué hago yo con una línea aérea? Eso lo puede hacer el sector privado. Lo que yo no puedo sustituir es las carreteras, eso no lo puede hacer el sector privado. La educación pública no la puede hacer el sector privado. La salud pública no la puede hacer el sector privado. La seguridad pública es un tema de Estado. Pero, ¿qué hago yo con una fábrica de carro, como la de Venirauto? Esa es plata perdida, el costo de oportunidad es muy elevado, porque con eso he podido hacer otra cosa. Entonces, eso es la manera que yo creo que hay que repensar el rol del Estado en la economía venezolana a futuro. Tenemos otra pregunta, Nacel Viera, que le gustaría conocer si hay alguna vía para conseguir el ingreso en dólares que permita esta activación económica y en específico en el sector salud. Bueno, eso va a venir del petróleo. El arco minero, por cierto, el arco minero, olvídense del arco minero. Olvídense de eso. Eso no jamás va a calzar los puntos del petróleo. Eso son varios millones, pero eso no es. El petróleo en Venezuela, en algunos años te dio 80.000, 90.000 millones de dólares anuales. Para usted generar eso en dólares, usted tiene que exportar todo el Estado Bolívar junto. Eso no es posible. No es posible. Olvídense del arco minero. Eso es más propaganda que otra cosa. Ahora, ¿están exportando? Claro que están exportando. ¿Están haciendo ricos? Claro que están haciendo ricos, pero eso no es. Entonces, es el ingreso petrolero a corto plazo. Ahora, pero veamos la cosa con calma. Ustedes no sé si conocen el acuerdo de Glasgow, que fue aprobado el año pasado, para la reducción de las emisiones de gas carbono y la huella del carbono. Si, cuando pase esta crisis de Ucrania, que va a pasar, el mundo va a volver a reencontrarse con una destrucción de demanda de petróleo porque ya el mundo no se va a poder sostener. Y no solamente es el producto el petróleo, es la huella del carbono. Porque cuando usted exporta un plástico, ¿verdad? Ese plástico tiene la huella del carbono. Y ya se está pensando en poner un impuesto a los países que exportan productos con huella del carbono. El caso de los aguacates en México, por ejemplo. El caso de los aguacates en México es el fertilizante viene del petróleo, el barco que lo transporta viene del petróleo y ahí le van a poner el impuesto. No es el producto nada más, es el producto en la cadena completa. Ahora, eso no es todavía. Eso se va a empezar a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Venezuela tiene que explotar ahora lo máximo que pueda la riqueza petrolera.
que le queda, que es por muchos años. Es decir, el petróleo va a quedar sembrado, o no sembrado, no va a quedar depositado en las cuencas, sobre todo en la faja del Orinoco, ¿verdad? Sin explotarse, porque esa época va a pasar, como pasó con el carbón, que hay minas de carbón abandonadas en todas partes del mundo por los efectos contaminantes. Entonces hay que aprovechar esa ventana de oportunidades para financiar la economía, para pasar a la etapa post-petrolera, que pasa por maximizar hasta donde podamos los recursos petroleros. Muy bien. Y está todo relacionado, ¿dónde se puede invertir en salud y de dónde proviene ese dinero para poder mejorar un poco las condiciones? Y es parte de los comentarios que ellos hacen respecto a este sector y que además algunos estudiantes han mencionado y han aprendido durante el diplomado. Bueno, esto en divisas viene del petróleo, no hay otra. Y algunas exportaciones que se están haciendo ahora, hay exportaciones, hay un sector que está creciendo que es el de los productos del mar, en el Zulia, los camarones, granjas, etcétera, que están exportando, pero para llegar todavía a una cifra respetable de 2.000, 3.000 millones de dólares, hay que recorrer un camino. Ahora es el petróleo, no hay otra, porque ya tú no exportas productos siderúrgicos, que era el segundo exportador que tenía Venezuela. Eso se acabó, Sidor está cerrada. Aluminio no se está produciendo, en fin, es el petróleo. Ahora, desde el punto de vista interno, bueno, la recaudación fiscal tiene que mejorar. Entonces, si tú mejoras la recaudación fiscal, te puede apuntalar el sector público. Lo que yo creo es que tenemos que discutir mucho la gerencia de esos recursos, porque con los mismos procedimientos, los mismos métodos, nos va a pasar igual. Es decir, un sector público minado por la politiquería, con ministros de salud prácticamente analfabetos, como llegamos a tener, yo no creo que le da la renta petrolera de Arabia Saudita y la pulverizan en 2 años. Le da los ingresos de Emiratos y de Qatar y no le es suficiente, porque no tienen los procedimientos, las herramientas, los componentes gerenciales para lo que explicaba el doctor Villasmil, concepto de costo-oportunidad. Cada dólar mal invertido genera un costo-oportunidad, porque es el uso alternativo que usted ha podido darle ese dólar. Entonces, con una gerencia pública como la que tenemos, ganando $20, $50, yo no veo que esto sea posible. Es un plan integral lo que necesitamos. Tenemos hasta este momento una última pregunta relacionada al tema de los medicamentos. Bismar Ortiz pregunta que, bueno, hay que el acceso al medicamento requiere políticas públicas estables justo en esa materia. ¿Hasta dónde podemos avanzar para establecer la prioridad del medicamento en tanto bien social o bien económico? Bueno, yo obviamente no conozco el sector someramente, nada más someramente, pero para mí, es decir, el Estado venezolano tenía un servicio farmacéutico llamado CEFAR, creo que era, que producían algunas cosas básicas, elementales, ¿no? Lo demás son ensamblajes. Compra los principios activos y los ensamblas en Venezuela. O sea, la generación de valor, eso es complicado porque son años y años de investigación, universidades, institutos, eso no es tan posible en el corto plazo. Sin embargo, yo voy a la experiencia mía, vivencial. Yo iba, por ejemplo, al hospital de Río Caribe, donde yo nací, y allá había lo básico, lo básico. Cuando era un producto un poco más sofisticado, más elaborado, sencillamente ibas a la farmacia a comprar, pero el que llegaba y lo atendían. Ese era un estado más pequeño, con un sector público mejor gerenciado, ¿verdad? Que atendía a la población. Yo estoy con la salud pública. Es decir, la salud pública es un bien, se trata de un bien público, pero necesita financiamiento. Ahora, la duda que tengo es si el sector público, con los instrumentos que tiene hoy en Venezuela, pueda gestionar, por ejemplo, un servicio como una farmacia, donde hay la tentación para tomar el producto. Entonces, no sé si es mejor hacer algún tipo de outsourcing, de asociación público-privada, donde
el Estado pueda derivar algunos servicios hacia el sector privado, que lo maneje un poco más eficientemente y quedar el núcleo duro de la atención en manos del Estado. Esa es una pregunta que yo no tengo respuesta ahora, pero creo que podría pensarse algo de eso, porque es muy difícil gestionar el Estado farmacéutico también, aparte de toda la implicación tan grande que tiene un Estado como proveedor de un servicio tan básico como salud. Déjame contar esta anécdota para ir cerrando. Yo tengo una prima que, casada con un italiano, ella fue, estamos hablando del 2003, 2004, fue para Italia, y se enfermó en Italia. Se enfermó, la llevaron para una clínica pública, obviamente, el sistema es público en Italia. Bueno, hicieron todos sus exámenes, se curó. Una vez me la encontré, ¿cómo te fue, Julia Elena? Bien, bien. Mira, tú sabes que fui para Italia con Gerardo, y bueno, me enfermé y en una clínica, es un hospital público, eso parecía una clínica, limpiecito todo, miran la comida, el almuerzo, el desayuno, televisión, todo. ¿Y cuánto pagaste? No, no, ¿cuánto pagué? No pagué nada. Le dije, sí pagaste, claro que pagaste. Pero cuando tú compras en Italia un panino, o te tomas un jugo, tú pagas 18 o 20% de IVA. Y cuando el italiano que trabaja, que va a pagar el impuesto sobre la renta, él paga casi 50% de impuestos sobre la renta. Sí pagas. Lo que pasa es que tú crees que no pagas, pero sí pagas. Eso cuesta plata. Eso es un principio que ustedes tienen que ponerse en el disco duro. El principio que decía el profesor Villamil del costo, porque las cosas cuestan. Así es. Muchísimas gracias. Solo tenemos un comentario que está relacionado al sector, a los salarios del sector de salud y que además tienen que aumentar urgentemente. Eso es más un comentario que una Sí, pregunta. bueno, nosotros estamos proponiendo ahora, vamos a proponer que haya un bono de $70 por menos mensuales para los empleados públicos y más allá de ahora, porque el Estado ahora, digamos, con estos precios petroleros está duplicando sus ingresos en divisas. No va a venir con el cuento ahora que no hay plata, claro que hay plata. O sea, están duplicando el ingreso petrolero de un año para otro, prácticamente, y triplicándolo con respecto al año 2020. Entonces, ¿cómo que no hay plata? Claro que hay plata, hay que administrarla bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya lo que mencioné en el chat es que gracias, profesor Guerra. La verdad es que muy dinámica esta presentación. Gracias por participar en nuestro ciclo de conferencias correspondientes al Diplomado de Salud para Gerentes del Sector Salud Nacional. Agradecer a nuestros coordinadores académicos, el doctor Gustavo Villamil, profesor Ernesto Blanco, doctor Jorge Hernández, Julio Castro, por acompañarnos la tarde de hoy. Y para ir cerrando, doctor Villasmil. Bueno, un gusto, de verdad, escuchar una vez más al profesor Guerra. Ahí están las verdades, decía el gran Milton Friedman. Algunos pues no lo quieren tanto, yo le tengo estima, pero algo que no cabe la menor duda, hay que tener muy presente cuando uno toma la hoja, el bolígrafo y toma la hoja de indicación en la historia y pone las indicaciones para el paciente. No hay almuerzo gratis, decía el profesor Friedman, premio Nobel de Medicina. No hay prescripción, no hay ciclo de antibiótico, no hay quimioterapia, no hay radio, no hay trasplante, no hay cirugía gratis. Ese es un concepto que quienes nacimos incluso y nos educamos bajo la sombrilla de un gran monopolio público sanitario que fue siempre el Ministerio de Salud, tenemos que luchar por superar, porque como ha dicho muy claramente el profesor Guerra, ni siquiera en los escenarios económicos más auspiciosos, más optimistas, podrá haber financiamiento para todo lo que quisiéramos tener. No hay, y esto creo que el gerente del sanitario venezolano del tiempo por venir debe tenerlo claro, no hay tal cosa como una carta al niño Jesús que muchos están escribiendo para cuando venga el cambio político o cuando vengan algunas transformaciones, no vamos a estar en ese detalle, entonces le va a tocar, porque el niño Jesús viene el 25 de diciembre, entonces uno espera que le traigan unas cosas. Eso no va a ocurrir en la Venezuela sanitaria. Los cambios, los regalos, los parabienes, vamos a tener que concebirlos, articularlos
y procurárnoslo nosotros mismos en el supremo interés de las personas cuya salud cuidamos. Un gusto, profesor, un abrazo desde acá y siempre le recordamos con gran respeto, cariño y gratitud. A la orden para colaborar con ustedes, y si necesitan ampliar sobre los temas de microeconomía y estas cosas, estamos a la orden para ayudarlo gratuitamente. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes de esta actividad, participantes. Este link se coloca en el aula virtual correspondiente al diplomado. Si nos escriben a Geldes o a Aula IESA, con gusto podríamos compartir la grabación del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos. Gracias al equipo IESA por acompañarnos. Feliz tarde. Saludos.